de variación de parámetros. Es una siguiente técnica para poder encontrar la solución de una ecuación diferencial, pero en la parte de variación de parámetros se darán cuenta que es un proceso un poquito más largo, eh, un poquito más, podríamos decir, un poquito más complicado, porque tenemos que aplicar tal vez ya algunas técnicas de integración, algo que nosotros no tuvimos que hacer en la de coeficientes indeterminados. Solamente involucraba algunas técnicas de álgebra y diferenciación. Y eso era todo lo que hicimos en la parte de coeficientes indeterminados. Aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo, orden. Esa es la que tenemos aquí. Tenemos también eh, que es igual a una tangente de x. Esa tangente de x vuelve a esa ecuación diferencial, pues homogénea. Perdón, no homogénea, le corresponde a la parte no homogénea. Y ahora se ve muy inocente esta ecuación diferencial, pero implica un procedimiento más amplio. Y vamos a analizar esa parte. Bien, nosotros vamos a buscar un método para resolver aquellas funciones, vamos a suponerlo de esta manera, que no correspondan a la definición 22 por parte de coeficientes indeterminados. Recuerden ustedes que en la definición 22 podemos nosotros tener una función x a la n, una exponencial e a la a por x, podemos tener una función seno, podemos tener también una función coseno. Pero si nosotros vemos que nuestra ecuación diferencial de orden superior no le corresponde al menos esos 4 puntos de la definición 22, entonces sí tendríamos que estar aplicando variación de parámetros. Esa es la primera. De esa manera pueden ustedes verificar qué método sería el más adecuado para dar solución eh, a su problema. Bien, vamos a trabajar entonces un método muy especial, el cual es determinar una integral particular que se aplique en todos los casos, incluyendo coeficientes variables, en los que la función complementaria se conozca. Tal método se denomina método de variación de parámetros y a continuación se empiezan a considerar el proceso de solución. Bien, aquí en la ecuación 4.42, si ustedes observan, tenemos una ecuación diferencial de orden 2, porque en la derivada más alta le corresponde el 2. También tenemos una de primera derivada, tenemos también la función y. E incluso ustedes pueden observar aquí que tenemos el coeficiente A1 de X, bueno, aquí sería de 2, perdón, aquí sería A1 de X, el A0 de X, e incluso tenemos una función g de X, que esa función g de X, si ustedes recuerdan, le corresponde a la parte no homogénea. Bien, vamos a suponer que tenemos en ese caso, por la ecuación diferencial de orden 2, pues tenemos y1 y y2, que son soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea de la ecuación siguiente. Bien, recuerden que el primer paso para resolver las ecuaciones diferenciales de orden superior es trabajar primero pues con la ecuación diferencial homogénea, es decir, vamos a quitarles la parte de g de x para poderlas igualar a 0. Y de esa manera ustedes podrán observar que nosotros obtenemos la función complementaria. Bien, la función complementaria en ese caso, por ser una ecuación diferencial de orden 2, pues nos quedaría
de esta manera. Tendríamos la solución y1 de x más y2 de x, pero recuerden que se debe de realizar una combinación lineal y por eso le asignamos a la primera solución una constante 1 y a la segunda solución una constante 2. Recuerden ustedes que las funciones y1 y y2 que dependen de x son soluciones linealmente independientes pues de la ecuación diferencial homogénea 443 que ustedes pueden observar aquí. Ahora, si observamos que las constantes C1 y C2 son arbitrarias, entonces podrán ustedes notar que los pasos siguen siendo algo similares a la parte de coeficientes y determinados cuando queremos resolver solamente la parte homogénea. Repito, solamente la parte homogénea. Bien, el procedimiento para el método de variación de parámetros consiste en reemplazar las constantes arbitrarias C1 y C2 en la función complementaria por funciones respectivas U1 y U2, que serán determinadas de manera que la función resultante, la cual se defina de esta manera. Entonces, el primer paso es hallar. Podemos aquí escribir un numerito. El primer paso pues sería hallar esa solución de la ecuación diferencial homogénea. Después vamos a sustituir en las constantes. Si ustedes observan aquí, tenemos la constante C1 y la constante C2. Esas dos constantes C1 y C2 las vamos a sustituir por U1 de X, o también pudiera ser V1 de X, o incluso una letra W, la que ustedes quieran. Aquí vamos a trabajarla como U o V, U1 de X, y se sustituye la constante 2 pues por U2 de X. Y con esto nosotros formamos la ecuación 4.44. Bien, la cual sea una integral particular pues de la ecuación que tenemos como la no homogénea, que sería la 4.42. De aquí el nombre de variación de parámetros. Bien, entonces el siguiente paso es que nosotros vamos a tener nuevamente dos funciones. En este caso las definimos como U1 y U2, con las cuales satisfacer a la ecuación o a la condición de la ecuación 4.44, sea una solución de la ecuación diferencial, en este caso de orden 2, no homogénea, puesto que tenemos dos funciones, pero solo una condición sobre ellas. Tenemos la libertad de imponer una segunda condición, con la condición de que no violemos la primera. Posteriormente estudiaremos cuándo y cómo imponer esta condición adicional. Bien, más adelante vamos a ver esta condición de la cual nos hablan, que la llaman como adicional, en este caso. Y ahora, una vez que ustedes tengan ya escrita la ecuación 4.44, es decir, que ya hayan dado solución a la ecuación diferencial homogénea, hayan encontrado esas funciones que den solución a la ecuación diferencial homogénea e incluso ya hayan formado la combinación lineal, pues esas constantes, por ejemplo, en este caso C1, C2, pero pudiera ser más constantes, vamos a llamarla como C enésima, ustedes tienen que hacer una sustitución por las letras o por las funciones U1 de X, U2 de X, hasta U enésima de X. Bien, una vez que ustedes hagan esto, nosotros la podemos escribir como la ecuación 4.45, el cual pues ya definimos que vamos a buscar la solución integral particular. Entonces, si ustedes escriben y de p, pues es igual a esta combinación lineal por parte de la ecuación 4.44. Entonces, vean cuál es la diferencia de la 4.44 a la 4.45. Solamente es que aquí en la 4.45 se le agrega y de p. Como ustedes pueden observar esta ecuación. Bien, ahora, aquí nosotros, así como
observamos nosotros nuestra ecuación diferencial, en este caso de orden superior, en este caso 2, vamos a estar encontrando también sus derivadas. Aquí vamos a calcular la primera derivada. Recuerden que ustedes tienen un producto, vamos a llamar ese como la primera derivada y esta como la segunda. Como ustedes tienen aquí un producto entre funciones de la variable x, pues se aplica o van a aplicar la regla del producto. Y recuerden que la regla del producto, algo nos dice como esto, que si yo quiero encontrar u por v, es igual a tener u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y es algo lo que hemos estado aquí observando de la ecuación 4.46. Aquí tenemos esa primera derivación. Recuerden que esa derivación le corresponde a esta parte hasta acá. Y para la segunda serían estos dos términos. Así. Entonces encontramos la ecuación 4.46 aplicando esta regla de derivación. Bien, si ustedes observan, podrán analizar que la constante, recuerden que C1, en este caso, que es nuestra ecuación diferencial de orden 2, recuerden que C1 la estamos sustituyendo ¿por quién? Por U1 de X. Y también la constante número 2 la estamos sustituyendo por U2 de X. Nosotros sabemos que en este caso son constantes. Si ustedes derivan una constante, pues estamos de acuerdo que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces vamos a observar aquí que hay en esta ecuación, la cual le llaman como ellos la condición adicional. Vean ustedes aquí, vamos a ver, tenemos U, donde tenemos U', las tenemos aquí. Tenemos esta, aquí tenemos la U'1, incluso tenemos U'2. Si ustedes observan, estas U se están calculando sus derivadas correspondientes. Por eso vamos a considerar estas o estos términos y podemos decir nosotros que U' de 1 de X por Y1 de X más U'2 de X por Y2 de X va a ser igual ¿a quién? A 0. Por la cuestión de lo que yo les comentaba hace un momento, que sería esta parte. Bien, ahí estamos seguros que va a ser igual a 0. Con esta condición impuesta, ahora nosotros podemos trabajar nuevamente la ecuación 4.46, que sería esta. Si nosotros sabemos que esto es igual a 0, entonces podemos decir que estos dos términos se terminarían anulando y solamente nos quedaría estos dos. Si estamos de acuerdo en esta parte, que y' de p pues sería igual a encontrar estos dos términos, lo cual ya se nos está mostrando como la ecuación 4.48. Ahora, recuerden que nuestra ecuación diferencial es de orden 2. Yo solamente he calculado la primera derivada. Lo que tengo que hacer a continuación es buscar la segunda derivada. Recuerden ustedes aquí, nuevamente por la ecuación 448, nuevamente tenemos un producto, es un producto entre funciones, pues podemos aplicar nuevamente esta regla de U por V, que sería U por la derivada de V más V por la derivada de U. Aplicando esa regla, tenemos la ecuación 449. Y verificamos nosotros ahora que con esas ecuaciones nosotros podemos empezar a sustituir la 449, la 448 que tenemos aquí, la 448, incluso la 445, vamos a ponerle aquí un OK, aquí vamos a ponerle un OK, incluso en esta, las que tienen OK, que son tres ecuaciones, pues las podemos empezar a sustituir en donde, pues en nuestra ecuación
diferencial. Recuerden que sería esta YP, recuerden que es la solución o integral particular, luego esta, que es la Y' de P, y después esta, que es la YB' de P. Bien, vamos a sustituirla en la ecuación 4.42. Recuerden que la ecuación 4.42 es la ecuación diferencial de orden 2 que incluye la parte no homogénea. Ustedes podrán observar lo siguiente. Esto que está aquí son 3, 4 términos, le corresponden a la ecuación 449. Se empieza a sustituir. Recuerden que tenemos aquí la derivada más alta, que es 2. Sustituimos por esa derivación. Después, la primera, la empezamos a sustituir por la ecuación 448. Vamos a escribir aquí, la que estudiamos hace un momento. Y después vamos a sustituir esta por la 4.45. Y debe de ser esto igual a g de x. Si ustedes observan, el siguiente paso es efectuar los productos. Los productos que tenemos aquí, vamos a hacer esos productos y después se van a empezar a organizar. Las van a organizar de tal manera que en un término, pues consideren la letra U1 de X, en la siguiente consideren la letra U2 de X y en la siguiente pues consideren las constantes que pudieran encontrar. Bien, entonces el siguiente paso es observar que en las funciones y1 y y2 son soluciones de la ecuación diferencial homogénea correspondiente a la 4.43. Recuerden que y1 y y2 se encuentran por parte de la ecuación diferencial homogénea. Las expresiones dentro de los paréntesis en los primeros dos términos de la ecuación anterior son idénticamente 0. Ok, si ustedes observan, esta, vamos a cambiar de color para que la analicen. Si ustedes observan esta ecuación diferencial, o bueno, esta parte, ustedes podrán observar que tenemos aquí A2 de X, Y' 1 de X, más A1 de X, Y' de 1 de X, más A0 de X, por Y' 1 de X. Si ustedes observan, esa es una ecuación diferencial homogénea. Y si ustedes observan la ecuación diferencial homogénea que hemos solucionado, eso nos define que es igual a 0. Si ustedes observan aquí, nuevamente estamos encontrando una ecuación diferencial de orden correspondiente a 2, y eso sabemos que es igual a 0. Entonces, si nosotros sabemos que esos dos términos son ceros, pues esto conduce a que la siguiente expresión sea la correspondiente. Tenemos aquí, entonces, solamente como solución esta parte. Si ustedes observan el último término, que es el tercero, que es este de color amarillo, pues ya le corresponde a esta ecuación 4.50. Recuerden que A2 de X, pues le corresponde una función g de X. Si nosotros aplicamos su inverso multiplicativo, pues tendríamos esto. Tendríamos U'1 de X por Y'1 de X más U'2 de X más Y'2 de X es igual a una función g de X sobre A2 de X, que sería nuestra ecuación 4.50. Ahora, recuerden ustedes que nuestro objetivo al inicio fue que C1 sea igual a U1 de X e incluso C2 es igual a U2 de X. Recuerden, no pierdan esa parte de lo que platicamos al inicio. Yo aquí tengo las derivadas. Vean, aquí tengo U'1 de X y tengo U'2 de X. Pero, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una ecuación, la cual les platiqué yo, que estas derivadas de esas U1 y U2 están igualadas a 0. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que esas constantes C1 y C2 pues son números reales, y al calcular esas derivaciones sabemos que
esto debe de ser igual a 0. Por eso también consideramos la ecuación anterior que teníamos aquí, que es la ecuación 4,47, la que estoy encerrando de color amarillo. Entonces ya tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos la 4,47, que ahora nos va a ayudar mucho, y tenemos ahora la ecuación 4,50. Ahora, tenemos aquí ya un sistema de ecuaciones y lo siguiente, para satisfacer esto, necesitamos aplicar la determinante. Recuerden que en clases o sesiones anteriores platicábamos acerca del uso que tiene el Browniano. En este caso, si ustedes aquí observan nuevamente, aparecen. Algo que ya se les había o habíamos platicado anteriormente. Bien, entonces en este caso vamos a determinar los coeficientes de ese sistema, que es precisamente el siguiente. Vamos a calcular el Browniano. Tenemos aquí y1 de x, recuerden que es la primera solución a nuestra ecuación diferencial homogénea, y y2 de x, que sería la segunda solución de nuestra ecuación diferencial homogénea. Recuerden que el siguiente paso es colocar el primer renglón. Recuerden que las soluciones por parte de nuestra combinación lineal de la ecuación diferencial homogénea, y después vamos a volver esto totalmente cuadrado. Aquí solamente implica derivar una vez, por eso tenemos y'1 de x y y'2 de x. Y recuerden que esto hace buscar aquella solución, o esto nos da como resultado una dependencia lineal, independientes o dependientes. Y sabemos nosotros bien que de acuerdo a aquel análisis, nosotros estaríamos interesados en buscar soluciones linealmente independientes. Bien, entonces el siguiente paso es calcular U'1 de x. Si ustedes observan en la ecuación 4,51, en donde tenemos aquí los dos sistemas, pues implica que nosotros, al calcular U'1 de x, pues tengamos que hacer lo siguiente. Vamos aquí entonces a ocultar la primera columna, que sería esta, y trabajaríamos con esa parte, con esa de aquí. Entonces, vean ustedes, al ocultar la primera columna, vamos a colocar el resultado, que sería esta columna, que es 0, g de x sobre a2 de x. Ustedes pueden observar aquí, estamos colocando el resultado del sistema 4,51, y después vamos a colocar, en este caso, la función que tenemos, que sería y2 de x y y'2 de x. Recuerden que si ya la calculamos, solamente las escribimos. Ahora, el siguiente paso, vean ustedes en el denominador, estamos colocando el Browniano que tenemos aquí, que sería este. Este Browniano lo colocamos en la parte inferior, y esto nos da, si es que lo resolvemos con letras, nos está dando este resultado. Nos está dando esta expresión, este cociente, en donde me dice que es igual a menos la función g de x por y2 de x sobre a2 de x por el Browniano correspondiente, que sería este. Y ahora el siguiente paso, lo mismo hacemos con U'2 de x. Al hacer ese, podemos decir, despeje, pues nos quedaría entonces que ocultar la columna 2, y nos quedaría la columna 1, que sería y1 de x. Eso implica derivar una vez a la función y1 de x y colocar en la siguiente columna, pues, la respuesta al sistema o a las ecuaciones 4,51. Y vean ustedes, en el denominador sigue colocando el Browniano que calculamos al principio. Y eso nos lleva a que esto debe de ser igual, pues, a g de x por y1 de x sobre a2 de x por el Browniano. Ahora, si ustedes observan, hemos calculado ya U'1 de x, y ahorita en este caso estamos calculando U'2
de x. Y ya tenemos el resultado. Recuerden que podemos también mencionarlo como el inverso de esta derivación, pues tendría que ser la integral. Si ustedes integran esa parte, pues también deben de hacer algo con los resultados que obtuvimos por parte de estas determinantes. Por eso aquí U1 de x, U1 de x es igual a menos la integral de este término, bueno, de esa función racional, y teníamos también U2 de x, que sería esta integral con esa función racional. Y ese sería el siguiente paso, darle solución a esas integrales. De tal manera que cuando nosotros calculemos estas integrales, pues vamos a encontrar la integral particular yp de la ecuación diferencial de orden 2, ordinaria, lineal, e incluso no homogénea, que estaría definida por esta solución. Entonces, yp, en este caso, pues ya conoceríamos nosotros cuánto valdría u1 de x, e incluso u2 de x. Y aquí, pues tenemos que u1 y u2 están definidas por la ecuación 4.52. Entonces, esta sería la solución de esa parte y esta. Bien. Y el proceso de análisis, tenemos que trabajar el Wronskiano, tenemos que calcular ahí una integral. Ya en ese momento, pues podemos hacer esos cálculos. Entonces, vean el procedimiento que debemos de seguir para resolver una ecuación diferencial de orden superior, pues en donde la parte no homogénea, vean ustedes aquí, se los voy a marcar ahora de otro color. Recuerden quién es la parte no homogénea. La parte no homogénea, pues es esa función tangente de x. Entonces vean ustedes, repito nuevamente para que nos quede más claros, que depende mucho de la ecuación diferencial que se nos muestre. Si nosotros observamos que esa parte no homogénea no está contemplada en la definición 22 de coeficientes indeterminados, entonces tenemos que acudir a variación de parámetros. Y variación de parámetros, pues, implica, pues, primero, solucionarla nuevamente como una ecuación diferencial homogénea. Vamos a encontrar las funciones correspondientes al orden de la ecuación diferencial. Y en esas constantes, sean C1, C2 a C enésima, pues vamos a tener que cambiarlas por letras. Letras U, U1, U2 hasta U enésima. A partir de eso, ustedes pues tendrán que encontrar la primera derivada, incluso también la segunda derivada, empezar a sustituir en la ecuación diferencial, pero si ustedes observan en esa parte, solamente trabajamos con la parte de color amarillo. En esa parte de color amarillo, en los otros términos sabemos que estas son ecuaciones diferenciales de orden, aquí sería de orden 2, pero sabemos que esta es igual a 0, y esta parte del segundo término también es igual a 0, y solamente nos quedaría en la última parte, en donde tenemos la función u1 de x derivada y la función u2 de x también derivada. Y el siguiente paso pues es encontrar esa ecuación que obtengamos del paso anterior, y después es encontrar ese sistema de ecuaciones. En ese caso fue de 2 por 2. Más adelante, si ustedes tuvieran una ecuación diferencial de orden mayor a 2, pues tendrían tal vez un sistema de 3 por 3, o un sistema de 4 por 4, de 5 por 5, etcétera. Bien, depende mucho de nuestro orden. En este caso es de orden 2, implica pues tener dos ecuaciones como la 4.51 que contengan dos variables. En este caso sería u' de 1 y u' de 2. Después ustedes lo que tienen que hacer es calcular esas determinantes, o bueno, aplicar el Wronskiano. Y el último, calcular los valores de u1 de x y u2 de x. Bien, pero eso ya sería la última parte, tener que resolver una integral. Bien, entonces, comprendido esa parte,
pues iniciamos nosotros con nuestro primer ejercicio. Bien, comentarios, algo que quieran agregar en esa parte antes de iniciar con los ejercicios. Bien, pues entonces vamos a trabajar con nuestra ecuación diferencial. Bien, entonces nos vamos a nuestra pizarra habitual. Déjenme copiar el problema y nos vamos a las láminas siguientes. Déjenme revisar, creo que es esta. Bien, voy a cambiarles pantalla. Yo espero que en ese momento ya estén viendo las siguientes láminas. Bien, vamos a ver, tenemos estas. Bien, vamos a la siguiente parte. Voy aquí a colocar esa parte de la lámina anterior. Voy a identificar este problema. Así. Bien, pues tenemos nuestra ecuación diferencial a solucionar. Bien, recuerden ustedes que el primer paso es el siguiente. Vamos a trabajar solamente con en la ecuación diferencial homogénea. Escribimos entonces la d al cuadrado y sobre la diferencial de x cuadrada más y es igual a 0. Recuerden que es igual a 0. Vamos a trabajar con la parte homogénea. Para eso tenemos que trabajar en este momento con la ecuación. Escribimos aquí con la ecuación auxiliar. Bien. En la ecuación auxiliar vamos a identificar por medio de una letra, por ejemplo, m, y vamos a trabajar también la potencia de esta derivada, que es la más alta, que sería 2, así, y luego colocaríamos el signo al mismo, que sería más,
Y en ese caso y se podría interpretar como 1 es igual a 0. Bien, aquí nosotros debemos de calcular el valor de m. En este caso, pues alguien me pudiera decir que teniendo m cuadrada y aplicando el inverso aditivo de 1, pongo más 1 menos 1 es igual a 0 menos 1. Esto me está dando m cuadrada más 0 es igual a tener menos 1. Aquí ustedes pueden observar, podemos aplicar el neutro aditivo. Me quedaría m cuadrada es igual a menos 1. Y para obtener el valor de m, ustedes pueden aplicar una raíz cuadrada y tendríamos m es igual, en este caso, a la raíz cuadrada de menos 1 más menos. Bien, como ustedes observan aquí tenemos la raíz cuadrada de menos 1, el cual pues ya implica un número complejo. Tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos que m es igual a más menos i. Ahora, aquí nosotros debemos de identificar esta raíz. Recuerden que para nosotros son dos soluciones. Podemos decir que m1 es igual a i, por ejemplo, y m2 es igual a menos i. Entonces, teniendo en cuenta estas dos soluciones, porque m que tenemos aquí es m cuadrada, pues debemos de tener 2, pues son números complejos, y verifiquen qué teorema nos puede ayudar. Recuerdo que tenemos aquí el teorema de los complejos es el 17, déjenme revisar, sí, es el 17. Entonces déjenme copiarlo nuevamente para que lo tengamos a la mano. El teorema 17, lo copio y aquí lo voy a pegar para que lo vean, para que vayan ustedes igual recordando qué teorema se debe de aplicar. Lo voy a hacer un poquito más grande, creo que por ahí sale, ahí. Bien, entonces recuerden que el teorema 17 me dice que si yo tengo raíces complejas, entonces la ecuación a utilizar sería la siguiente. El teorema número 17, punto número 1, que es entonces y es igual a e a la a por x, todo esto por c1 por el seno de b por x más c2 por el coseno de b por x, así. Bien, vamos a empezar a sustituir. Sin embargo, vamos a empezar aquí allá los valores. Recuerden que a va aquí nuestros raíces. No tenemos el número real, por eso sería 0. Para nosotros b, ¿cuánto es? 1. Entonces, haciendo la sustitución correspondiente, tenemos que y es igual a e a la a por x. Aquí ustedes pueden escribir que a es 0 por x. Esto me quedaría c1 por el seno. En ese caso puedo escribir también 1 porque b es igual a 1 por x más c2 por el coseno. Vamos aquí a escribir nuevamente 1 por x, así. Y después tendríamos que un número multiplicado por 0, recuerden que nos daría como resultado 0, por eso nos quedaría e a la 0, escribimos aquí c1 por el seno, en ese caso sería de x más c2 por el coseno de x, y eso nos quedaría que e a la 0, o cualquier número a la 0, pues nos está dando como resultado 1. 1, y aquí nos quedaría nuevamente c1 por el seno de x más c2 por el coseno de x, así. Entonces y es igual a ¿quién? A c1 por el seno de x más c2 por el coseno de x. Y esa sería nuestra solución. Podemos llamarla solución complementaria. Aquí ustedes escriban solución, esa sería mi solución
complementaria. Sí. Incluso aquí la podemos llamar como Y subíndice C. Bien, recuerden que eso es lo primero que debemos hacer, encontrar esa solución complementaria. Bien. Bien, preguntas hasta aquí. No, por fin. Bien. Bien. Ok, entonces nos quedamos en esta parte. Continuamos mañana. Bien.